Bueno, aquí vengo a mostrarle nuevamente cómo se caen las mentiras del uribismo en este video. Nuevamente los muestro. Lo primero, pues me duele lo de la salida de la ministra Carolina Corcho. Sé que había dado mucho la batalla, mucho la guerra. Pero ustedes siempre en los videos, bueno, lo primero, como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Miren, desde hace mucho tiempo yo les he venido indicando que Petro es muy analítico en las situaciones que él maneja. Si ustedes, para que lo tengan más presente, ustedes pueden ingresar a uno de los videos de Rodolfo Hernández que yo he hecho anteriormente, donde indicaba lo mismo, que Petro era muy analítico sobre las situaciones. Por ejemplo, cuando Rodolfo Hernández estaba lanzando la presidencia con todo ese poco de corruptos que estaban alrededor de Uribe, porque habían más de 15 candidatos, yo les decía en los videos que Rodolfo Hernández era un caballo de Troya. Petro le puso una cascarita, porque él es muy analítico. Le dijo a Rodolfo Hernández que si él era el cambio y si era alternativo, ¿por qué no se unían los dos para sacar a Colombia adelante? Que se unieran en campaña. Rodolfo Hernández le dijo que no. Más de uno dirá, ¿pero dónde le puso la cascarita? Que Petro lo que quería era demostrarle a todos los colombianos que él no era ningún alternativo. Porque al preponerle de que se uniera a la campaña, pero Rodolfo no lo hizo, a los días el mismo Rodolfo Hernández le propuso a Óscar Iván Zuluaga que se uniera a la campaña de él. Con eso, Petro nos demostró que en realidad él no era ningún alternativo, era uribista. ¿Cómo lo declaró más? Porque si ustedes ven alguno de mis otros videos, yo monté uno que el 17 de enero del 2022, María Fernanda Cabal salió indicando que, que ellos se estaban viendo casi agobiados con lo que estaba sucediendo, pero que pensaban mucho en Rodolfo Hernández. Entonces ahí, como les decía, y en muchos de los videos he colocado eso, que Petro es muy analítico en las situaciones. Entonces, desafortunadamente lo de Carolina Corcho, pero pues lo que Petro necesita es que avance el gobierno, es que ya vamos a cumplir un año. Y mientras él ha tratado de luchar y sacar sus reformas, él no ve acciones. Cuando no ve acciones, pues toma medidas drásticas. En este momento lo que necesitamos es más dañarlos y nos duele el corazón, pero debemos ser realistas. Si nosotros no vamos un paso adelante, créanme que el uribismo sí. Porque si estos descarados hubieran querido montar la reforma de Vargas Lleras, que era una reforma nefasta, ¿cómo sería que todos le dieron un no rotundo lo que quería? Él lo único que quiere es que el hermano de él siga con el negocio. Bueno, como les indicaba, este video era sobre todo para hacerles caer en cuenta cómo nos mienten a nosotros los uribistas. Esta es una tercera parte porque ya les he publicado 2 videos anteriores. Pero aquí vamos a hablar de lo que sucedió con ExxonMobil, que se iba del país y, mejor dicho, se están yendo las empresas petroleras. Eso fue lo que dijeron los uribistas. Entonces, aquí les voy a dejar un primer video para que ustedes se den cuenta qué fue lo que dijo este descarado, que siempre sale a tratar a todos de petristas y cómo se refiere al presidente. Ahí dejó el video. Petristas. Se les dijo, se les advirtió, se les volvió a decir, se les mostraron gráficas, cifras, proyecciones, datos y hasta el ejemplo de los países vecinos como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Se les mostró hasta el cansancio las grandes consecuencias negativas que se tendrían en materia de seguridad o economía si se elegía a un guerrillero bruto exconvicto ampón de ultraizquierda socialista como presidente. Se les dijo cómo el guerrillero engañabobos nos volvería Venezuela. Y adivinen qué. ¡Tatán! Se están yendo las empresas de Colombia igualito que en Venezuela. Eso es lo que nos rodean. Si ustedes ven todos los uribistas, donde ustedes los vean, el uribista se reconoce porque es el guache, el patán, el machista, el avaro, el malintencionado, el avispado, el que se aprovecha, el que insulta a las mujeres. Es prácticamente, y qué pena decirlos, una basura. No todos, hay algunos que toman conciencia y respetan, pero la mayoría. De ese ejemplo, ahí está Polo,
es la misma vivencia. Y si ustedes ven a la mayoría de uribistas son así. María Fernanda Cabal antes trataba bastante mal a las personas de vagos, mantenidos. Hoy en día le han bajado un poquito el tono porque la gente ya sabe en quién ahí se está aguantando esa clase de prepotencias, porque ellos son arrogantes, dictatoriales, extremistas en todo. Y aquí les muestro también otro video que por ahí lo estaba publicando otro uribista también desinformando a la gente. Ahí les pongo el video. Bueno, y se cumple el sueño del dictador. Se nos van las empresas petroleras, los productores de petróleo de Colombia. Ellos felices porque nos quieren poner a comer damier de lo sabroso. Y lo muy bueno es que nos van a poner a comer tanta damier, pero no va a alcanzar para todos. Mire lo que dice este señor. Soy ingeniero de petróleos y trabajo para ExxonMobil. Ayer nos notificaron que trabajo hasta el 31 de mayo. La empresa cierra en Colombia. Y le dice: Petrico, yo te apoyé, creí en ti, hice campaña y me peleé con mi familia. Ahora tengo muchas deudas y miedo. Pues ahora chupe por pendejo. Y como teníamos gasolina a 8.900 pesos cuando estaba Duque, ahorita viendo sabroso a 12.500 y acabando las empresas de combustible, nos las van a poner por ahí a 20. Para que se den cuenta cómo desinforman a la gente. Y eso también a raíz de que salen que las acciones de Ecopetrol se cayeron y que por culpa del gobierno y que todo se está cayendo por culpa del gobierno. Entonces me puse a mirar cuál era la realidad de qué era lo que estaba sucediendo con las acciones de Ecopetrol. Y fueron 3 cosas en particular. Pero para que tengan información completa, que hay otras razones por las cuales la acción se comporta como se comporta. Bueno, Sol, digamos que se presentaron varias cosas. Ayer coincidieron 3 eventos importantes. Uno, pues por supuesto, la llegada del nuevo presidente, que no era ninguna novedad, esto ya estaba anunciado. 2, había un mal día en los precios del petróleo y por supuesto esto desencadenó una caída en acciones del sector. Así que no podemos decir que solamente haya sido por la llegada del nuevo presidente, pero se dio la coincidencia que los 3 aspectos se presentaron ayer y esto pues formó un cóctel muy bajista para la acción de Ecopetrol. Ese cóctel entonces hizo que cayera menos 6,29% en la Bolsa de Colombia y menos 15,4% en Wall Street. Pero sin embargo, también en Wall Street, por ejemplo, hay algo como exdividendo. ¿Qué significa eso? Así es. Digamos que el periodo exdividendo es algo un poco técnico. Es el número de días mínimo que hay que ser dueño, propietario de la acción para tener derecho a ese dividendo. Para Ecopetrol en Colombia, ese día era el viernes. Quienes el viernes pasado amanecieron como dueños de la acción tienen derecho a recibir los dividendos esta semana. En Estados Unidos el día era ayer, así que por eso, incluso vamos a tocar este tema más adelante, por eso en Estados Unidos la acción cayó muchísimo más, porque aparte de los 3 puntos que mencionamos hace un momento, también en Estados Unidos el periodo exdividendo iniciaba ayer. Así que, como lo mencionaba, había un cóctel muy malo para Ecopetrol en la jornada anterior. Ayer también escuchábamos al encargado en estos momentos del Ministerio de Minas y el ministro encargado aseguraba que nada tenía que ver las declaraciones del actual presidente de Ecopetrol con la caída de la bolsa en nosotros acá en Colombia, porque en el mundo las petroleras pues también habían caído y efectivamente así pasó como lo vemos acá. Petrobras cayó menos 1,13%, ExxonMobil cayó menos 1,4%, Chevron cayó 1,4% y así sucesivamente. Entonces, como les mostraba, es el por qué se han estado cayendo algunas veces las acciones. Y no por lo que estaban diciendo que era exactamente por el gobierno de Petro, porque es que lo único que hace el uribismo es engañarnos, simplemente engañar a todos los colombianos. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Pero me puse a indagar bien, a buscar qué era lo que había sucedido con ExxonMobil, porque esto no se lo dicen los uribistas, esto no lo van a ver ni en Canal RCN, ni en Caracol, ni en ningún lado. Lo único que dicen es que se están yendo las empresas petroleras. Y es mentira. Lo que sucedió con ExxonMobil es que en el lugar donde ellos querían hacer o extraer petróleo, iban a extraerlo era por medio del fracking. Y ustedes ya saben que eso es con echar agua a presión que fractura la roca, la parte, ¿sí? Y como eso es a presión por debajo de la tierra, toda esa agua que es puro mineral, donde van a utilizar más de 25 millones de litros diarios, pues toda esa agua, ¿para dónde creen que va a correr? ¿A un sifón? Eso no se lo dice un uribista. Esas aguas
se mezclan entre la tierra, entre las vertientes, corren por los ríos. Estaba peligrando el río Sogamoso. Por eso es que me imagino que tanto la CAR como todas las entidades pusieron el grito de que si permitían el fracking en ese lugar iba a dañar la biosfera. Todo el cultivo, animales, todo lo iba a destruir, sobre todo los ríos, las aguas, las lagunas, todo lo que esté cerca. Eso no se lo dicen ellos. Para que tengan la información más completa, les voy a dejar un video que aquí encontré para que tengan la información. Este es el video. Exxon se va del país, así lo comunicó Cambio Radical. Periódico El Tiempo dijo que estarían empacando maletas y Miguel Uribe aprovechó para culpar a Petro y a la ministra de Minas sobre la salida de la empresa del país. Pues resulta que en un comunicado de Sintana Energy, Exxon le envió a una subsidiaria de la compañía un aviso en el que expresaba que había decidido retirarse del contrato a partir del 31 de mayo de 2023. Así la empresa se retiraría del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contrato ubicado en el bloque VMM37 que se encuentra en la cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia. Ese fue todo el comunicado. No dicen que Exxon se va del país, no dice que cancelan todos los contratos en Colombia, no dicen nada de lo que alertaron los medios y la oposición. Dice concretamente que se ha retirado de uno de sus contratos, y si la alerta es que se retiró de este contrato, pues vamos a averiguar por qué. Pues resulta que el bloque VMM37, lugar de donde se retiró Exxon y que le pertenece en un 70%, tiene planes pilotos para proyectos de fracking, los cuales tienen una alta probabilidad de contaminar la desembocadura del río Sogamoso, humedales y caños que conectan con otros ríos y ciénagas, incluso donde habitan manatíes. De acuerdo con la corporación Podión, el proyecto implica la tala de 109 hectáreas de bosque y la captación de más de 25 millones de litros de agua todos los días. Pero si apenas se está debatiendo el fracking en el Congreso, ¿de dónde salen estos proyectos pilotos? Pues de Duque, con el decreto 328, el que prometió en campaña cero fracking, decretó los lineamientos para los proyectos pilotos. Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Entonces, si el proyecto de Exxon en el bloque VMM37 era con fracking y en el Congreso el Senado de la República aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, entonces hay razones suficientes para que la empresa termine este tipo de contratos. Ojo, solo este tipo de contratos con fracking. No significa que se irá del país, y a pesar de que El Tiempo lo sabe, pues lo escribió en su nota, titula que empacan maletas. Por eso es que los opositores que leen los títulos quedan como mentirosos. Pues miren a Fico, en la noticia de El Tiempo, un troll de internet dijo que era ingeniero de petróleos, que trabajaba para ExxonMobil y que ayer le notificaron que trabajaba hasta el 31 de mayo, que la empresa cierra en Colombia. Le dijo a Gustavo Petro que lo apoyó y que creía en él, que le hizo campaña y hasta se peleó con su familia. Ahora tiene muchas deudas y miedo. Lo que sabemos de Fico es que no leyó ni la noticia del Tiempo ni el perfil del usuario, pues en este perfil el joven pone verdades a medias y jugando Twitter. También había puesto frases como: hola, soy Juan Maclú, tal vez me recuerden por chistecitos como Cocorico regala pollo, o ayer era médico y hoy ingeniero. Y es que él también había dicho ser un médico cirujano y hasta trabajador de una multinacional francesa, pero por no leer, Fico cayó redondo y hasta dijo: lo único que le está saliendo bien a este gobierno es eso del decrecimiento. Lamentable por la gente que se queda sin trabajo, familias sin sustento económico, un gobierno que genera temores, incertidumbres y miedo al sector productivo. Y no faltaba Polo Polo, quien se comió el mismo cuento, pues compartió la noticia del falso ingeniero y dijo esto: este gobierno de Petro engañó a muchos jóvenes usando artistas e influenciadores, hablándoles de cambio y de vivir sabroso. Hoy esos artistas guardan un vil silencio mientras muchos jóvenes están viendo sus sueños perdidos en un país que se sumerge en la incertidumbre. Por eso Alfredo Saade le respondió a Fico: el narcotráfico todo se lo cree, también es médico. Y a Polo Polo le dijo: también es médico, esa gente miente sin sonrojarse. Levántate, poder popular, en contra de estas mafias que desinforman. Y el representante Mondragón lo remató diciendo: parece que copiaron el mismo trino, se están respondiendo a sí mismos.
Bueno, esto es para que se den cuenta cómo nos mienten los uribistas. Si ven que ahí salió al final, hasta el tarado ese inepto, qué pena, a mí no me gusta tratar mal a nadie, pero me da mal genio ver que el inepto, el tarado ese de Duque, diciéndonos en campaña, no al fracking, y él fue el que hizo ese contrato para que hicieran fracking en Colombia. Lo más bueno es que salen y dice un ingeniero, no, es que se va a ir Exxon Móvil de Colombia y me echaron y no sé qué, y sale este otro tarado de Federico Gutiérrez, lo replica, ni siquiera confirma la información, al igual que el inepto de Polo. Estos, o sea, así es como los uribistas, toda esta mano de uribistas cogen a la gente que no saben si creerle a Petro, que son del medio, que no son ni izquierda, que no saben ni dónde están ubicados, y les escuchan a ellos y creen que es la verdad. Entonces ya saben, ExxonMobil no se va de Colombia, simplemente es que no va a poder hacer el fracking, que se los están prohibiendo, porque el fracking no solamente lo están prohibiendo en Colombia, lo están prohibiendo en muchas partes del mundo, porque ya les han contaminado sus aguas, sus ríos, sus lagunas, digamos, lugares de cultivo se les han dañado totalmente por el fracking. Por eso es que lo están rechazando en varias partes del mundo. No es solamente en Colombia, es en todas partes. Entonces, para que lo tengan presente. Pero aparte de esta información, me puse a averiguar algo más importante. Y espero que le presten atención. En Colombia vamos a ser uno de los países donde se va a crear hidrógeno verde. Este es un proyecto piloto. ¿Y saben cómo se crea el hidrógeno verde? Con agua y electricidad. Ni siquiera necesitan materia como el petróleo o alguna otra materia prima, sino es únicamente agua y electricidad, donde se rompe la molécula del agua. En Colombia ya van a empezar a ensamblar algunos buses para que los puedan utilizar. ¿Ustedes se imaginan? Yo ya hace años habíamos escuchado a un científico que había hecho mover carros con una gran velocidad, porque eso se proyecta que van a más o menos a unos, yo no me acuerdo, alcanza como para 400 kilómetros, pero ya lo habían hecho en otras partes del mundo y un científico desafortunadamente lo desaparecieron, porque pues claro, las petroleras no les conviene que alguien salga con un proyecto de estos, les acaba el negocio, es que utilizar solamente agua y electricidad, y lo van a hacer en un proyecto, y esto inicia desde La Guajira. Por eso alguien me decía en uno de los videos anteriores que por qué no hablaba algo sobre lo que estaban haciendo en La Guajira. Todo esto de las energías libres que hablaba Petro, con los paneles solares también los van a utilizar. Pero imagínense en todo este proyecto para crear energía. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Y quién es el que va a hacer esto? Pues Ecopetrol. Pero esto pues no lo van a mencionar. Esto también, este hidrógeno verde va para el mercado europeo, que la gente no lo sabía, y lo van a producir para exportarlo, pero como les indico, esto va a iniciar en La Guajira. Para que tengan también la información a la mano, aquí también les voy a dejar el video. Entonces, aquí les dejo el video. Esto no se mirará en RCN ni en Caracol, menos se escuchará en las emisoras. Bienvenidos a las noticias económicas. Colombia está construyendo, de hecho, proyectos piloto de producción y aprovechamiento del hidrógeno verde. El país tiene un gran potencial por la radiación solar y sus corrientes eólicas y se han hecho millonarias inversiones para poder satisfacer en el futuro, como decía el ministro, la demanda de esta fuente de energía limpia que tendrá el mercado europeo. La transformación energética avanza en Bogotá. Particularmente nosotros vamos a producir acá hidrógeno verde. Es parte de un proyecto piloto que busca que en los próximos meses ruede por las calles de la ciudad un bus impulsado por hidrógeno verde. Entonces los dos insumos principales que tenemos para este sistema es agua y electricidad. Son las dos materias primas de todo el proceso. ¿Y qué hacemos? Tomamos el agua y rompemos la molécula de agua con una corriente de electricidad. Ahí la dividimos y obtenemos los dos componentes que son el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno lo vamos a liberar al ambiente y el hidrógeno lo pasamos por un proceso de compresión y almacenamiento para que quede listo para la dispensación hacia los buses.
El electrolizador alimentado por paneles solares permite generar cerca de 3 kilos de hidrógeno por hora para dotar al bus de 30 kilos del gas para una autonomía de 400 kilómetros, una apuesta que sitúa a Colombia como uno de los países pioneros en América Latina, como explica Jamie Baez de la compañía estatal petrolera. En esta prueba hemos trabajado con una compañía colombiana que se llama Fanalca. Gracias a ellos se ha podido ensamblar este bus, que es el primero en Colombia y en Latinoamérica que se hace con mano de obra local. Pero la apuesta por el hidrógeno va más allá de la movilidad urbana. El país pretende convertirse en una de las principales fuentes de hidrógeno verde para el mercado europeo. El año pasado logramos que una agencia internacional de energía renovable por primera vez incluyera a Colombia en sus cálculos, y ellos determinaron que en Colombia tenemos la posibilidad de generar el cuarto hidrógeno más competitivo de todo el mundo. Eso ha hecho que Colombia se sitúe en el mapa del hidrógeno verde a nivel global. En el departamento de La Guajira, una empresa alemana representada en Colombia por Juan Sebastián Poveda busca producirlo para exportarlo. El potencial de hidrógeno verde en Colombia es superlativo. De los pocos lugares del planeta donde puedes recibir mejor radiación y a su vez tener los mejores vientos del planeta, está localizado en la región norte del país, que es La Guajira. Las comunidades indígenas de la región deben ser consultadas sobre estos proyectos. Algunos de ellos tienen miedo de que se repita el mismo panorama que viven con la producción de carbón térmico. Una de las primeras solicitudes de las comunidades siempre ha sido la empleabilidad de la comunidad y cómo participan ellos y pueden enfocarse a entregar sus aportes a la construcción y al desarrollo de los países. Bueno, con esto les demuestro todos los videos, tanto los de la desinformación, que verán como los videos reales donde se muestra la noticia real. Lo que quiero con este video es que ustedes entiendan, no se dejen engañar más, no se dejen manipular más por los mismos uribistas de siempre, que lo único que hacen es desinformar a la gente. ¿Por qué ellos no muestran esta noticia? ¿Por qué no muestran lo que está haciendo el gobierno? ¿Por qué no muestran que lo que propuso Petro en realidad se puede hacer y se puede cumplir? ¿Cómo es posible que las noticias Caracol, RCN, Salud Hernández, Vicky Dávila, todos ellos no entrevisten al gobierno a saber más sobre el hidrógeno verde? ¿Y cómo podemos cambiar los motores de diésel y de gasolina a este potencial? Lo están solicitando en Europa, se va a llevar internacionalmente. ¿Y en Colombia qué? Entonces no se dejen engañar más de todo este poco de uribistas, que ellos sí, a ellos les pagan, a mí no me pagan, a ninguno de nosotros. Los medios alternativos, estamos saliendo muchos a poder desmentir todo este engaño que están haciendo en el gobierno. Como ex-uribista, se los digo, no se dejen seguir engañando, no dejen que sus hijos caigan en el mismo error que caímos muchos de nosotros hace más de 30 años. Entonces, la única forma de poder salir de esta ignorancia, porque créanme que el uribismo no nos salvará del uribismo, es verificar, como siempre he indicado, medios independientes, noticias reales. No se queden simplemente con lo que les dijeron. Ingresen al internet, ingresen a la prensa independiente, medios alternativos. Como les indico siempre en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Está en nuestras manos que toda esta información se difunda. Entonces sí les pido, como esa información está tan hace poco, que por favor difundan estos videos, por favor compártanlo, denle like, una manita arriba. Esto nos ayuda a que más gente los vea. Cuando ustedes le dan un like y cuando ustedes ven los videos, hay más gente que se interesa también por verlos. Entonces, muchísimas gracias a todos y como les indicaba, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Gracias.